Les invito, hermanos, a abrir la Biblia en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, y daré lectura al versículo 12 en adelante, que dice de esta manera: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Amén. El pueblo de Dios es exhortado en este pasaje a renunciar a toda impiedad, a toda vida impía. La vida impía se caracteriza por ser aquella vida carente de fe y de temor de Dios. También a renunciar a los deseos mundanos, porque el corazón del hombre se inclina por las cosas terrenales, descuidando las cosas espirituales o las que son de Dios, los deseos mundanos, y se debe renunciar a ello. Exhorta al pueblo de Dios a vivir en este siglo o en este tiempo de modo templado, justo y pío, es decir, piadoso. Vivir con aquella esperanza dichosa de la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Ojalá el Señor venga pronto. Clamamos como el apóstol Juan al final de su libro en Apocalipsis, dice: ven, Señor Jesús, y sea este también nuestra súplica. Asimismo, el pueblo de Dios es exhortado a ser un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Aquellas buenas obras que Dios quiere que hagamos. No las buenas obras que los hombres piensan que son, o como ellos consideren, porque la gente tiene un concepto muy personal de las buenas obras. En cambio, las Escrituras nos enseñan cuáles son las buenas obras que son aceptadas por Dios. Desde el creer en Cristo, arrepentirnos, servirle, amarle, nuestro corazón, y la lista es muy larga de buenas obras. Asimismo, el pueblo de Dios es exhortado en este pasaje en gran manera en Tito 2. Y dice que el pueblo de Dios debe vivir de tal modo que dé buen testimonio. Vivir en santidad y conforme lo demandan las leyes divinas. Y dos cosas se presentan aquí. Primero, que el diablo se avergüence. Dice que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Es lo primero. Segundo, deben vivir en santidad de tal modo que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Y esta es la exhortación que encontramos en la palabra de Dios. Por razón de que, como creyentes, tenemos un grande privilegio. El privilegio de tener comunión con Cristo, de gozar de su comunión. El tema que hemos programado es la comunión en gloria con Cristo. El Catecismo Mayor, en sus preguntas 82 y 83, nos dicen lo siguiente. Primero, la comunión en gloria con Cristo
se disfruta en esta vida y en el futuro, inmediatamente después de la muerte, se disfruta su gloria en un grado más arriba. Y posteriormente a la resurrección final, se disfrutará en plenitud esa comunión en gloria con Cristo y asimismo en el día del juicio, donde públicamente los hijos de Dios serán absueltos. Y se les dará una bienvenida en público, como dice su palabra. El Señor, el Padre dice, venid benditos. No, esa es la voz del Hijo. Venid benditos de mi Padre. Entonces, podemos marcar estos momentos. En esta vida se disfruta de la comunión en gloria con Cristo. Inmediatamente después de la muerte se disfruta comunión con Cristo. Después de la resurrección, esa comunión con Cristo es plena y en el día del juicio es algo que se hace público, de una manera pública. Pero desde ahora ya el creyente en Cristo goza de esa comunión por cuanto Cristo es la cabeza y la iglesia redimida es su cuerpo. Por eso es que los miembros en esta vida pueden disfrutar de comunión en gloria ya con Cristo, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo y él la cabeza. Nos dice la pregunta 83 que los creyentes gozan del sentimiento del amor de Dios. Pueden sentir su presencia y su amor en sus corazones o en lo más interno de ellos. Y eso es comunión en gloria. Siguiente, pueden sentir paz de conciencia o tener paz de conciencia, gozar la paz no del mundo, sino que viene de Dios. Y eso es comunión en gloria con Cristo. Porque qué cosa más gloriosa que sentir el amor de Dios y gozar de la paz de Dios en nuestro corazón. No hay algo mejor, no hay otra cosa que lo supere. Tercero, que tenga el creyente gozo en el Espíritu Santo en medio de sus pruebas, de sus luchas y de los problemas que serán inevitables en este mundo, pero en lo más interior o sí, en lo más profundo del corazón del hombre puede experimentar gozo por medio del Espíritu Santo. El gozo del Señor, mi fortaleza es, dice su palabra. Esto es comunión en gloria con Cristo desde esta vida. Que usted tenga paz, que tenga gozo y que sienta el amor de Dios en su corazón. Asimismo, la esperanza de la gloria, la esperanza. Esperamos que el Señor cumpla sus promesas, además de lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Falta aquella parte de la consumación de la redención, que es el estado glorioso de los hijos de Dios. Todo lo contrario para los impíos. A los impíos les esperan el futuro ira, juicio y tormentos. Lo dice la palabra de Dios. Y en esta vida, alejados de Dios y llenos de amargura y de tristeza y de maldad, pero es otra situación y muy triste, la de ellos. Así que, como hijos de Dios, hermanos, tengamos presente esto y si alguno no tiene estos beneficios o no lo siente en su corazón, venga a Cristo porque Él no rechaza a ninguno. Él puede bendecirlo, puede ayudarlo y proveer todas estas riquezas espirituales en su corazón para que usted tenga una comunión en gloria con Él. Amados hermanos, yo por otra parte les quiero invitar a reflexionar sobre, en base a esta comunión que tenemos con Cristo,
recordar nuestros principios como miembros de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y voy a citar lo siguiente, porque esto es algo que nosotros se nos ha dicho desde el inicio, pero es oportuno recordarlas. Los miembros de la iglesia, primero, congregarse con sus hermanos de la iglesia a la que pertenecen para el culto público de un modo regular. Es nuestro deber. De un modo regular. El miembro de la iglesia tiene que asistir regularmente, empezando con la escuela dominical 9:45 de la mañana, domingos, 11:30 de mediodía, el esfuerzo cristiano, y a las 6 el culto vespertino. Disfrute de comunión con Cristo a través de estos cultos. Y cuando, que son por 2 meses, y luego así, otros 2 meses hay matutinos, 2 meses se descansa y así año. Entonces hay comunión con Dios desde las 6 de la mañana. Y el deber del miembro de la iglesia es congregarse de un modo regular para este culto a nuestro Dios. No participar al final o a medio culto, porque es como cuando usted va a comer y hay un manjar delicioso en la mesa, pero solamente le darán el postre. La parte final, poco nada más le toca, pero su queda satisfecho con lo final. Solo es una pequeña probada. Entonces muchos en el aspecto espiritual toca parte porque ya sea si final de un culto o porque para una pequeña parte del culto. Debemos tener presente esto, hermanos. La palabra del Señor dice en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me de casa de Jehová iremos. Congregarse con sus hermanos, la familia cristiana, la familia de Dios, pues nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. Qué gozo es congregarse con los hermanos. Además, este culto se llama culto público, dominicales o los de entre semana en el templo. ¿Por qué culto público? Porque está abierto el templo a todas las personas. No es para un grupo de familias, personas, ni tan solo para los miembros de la iglesia solamente, no. El culto tiene abierto sus puertas para todas las personas y se hace un culto de tal manera que todos pueden llegar, pueden entrar y pueden aprender glorificar a Dios y pueden encontrarse con Dios, con Cristo en su casa. Son principios que no debemos olvidar, porque estas cosas que voy a decir quizás sean cosas que muchos ya lo conocen, ya lo tienen presente, pero ahora necesitamos vivirla, practicarla y enseñarle a otros. Segundo, el miembro de la iglesia debe esforzarse por vivir una vida verdaderamente cristiana de conformidad con las escrituras, para que tenga buen testimonio tanto dentro de la iglesia local como de la iglesia en general, para alcanzar por este medio el mayor desarrollo y progreso de la obra. Ayer compartía esto con la clase de catecúmenos porque les da la lección 18, los deberes de los miembros, pero el Señor pone en mi corazón este deseo de compartirlos a toda la iglesia. Y no olvidemos esto. Cada miembro de la iglesia debe esforzarse por vivir verdaderamente la vida cristiana y de esta manera dar testimonio. Se puede dar testimonio cuando vivimos conforme a las escrituras y además
que dar buen testimonio, alcanzar crecimiento en la vida espiritual y en la fe, y además crecimiento en la obra de Dios. La obra de Dios crece cuando los miembros viven en conforme a las Escrituras, dando buen testimonio del Señor. ¿Queremos que la obra crezca? Esforcémonos como miembros de la iglesia. Esto es lo segundo. Tercero, el miembro de la iglesia debe mantener la paz y la unidad dentro de su iglesia, como de la iglesia en general. Esta es una promesa que hacemos al Señor al inicio, mantener la paz y la unidad. Es decir, el miembro de la iglesia debe trabajar, debe esforzarse, debe orar y debe procurar en su conducta de tal modo que mantenga la paz entre los hermanos, unidad dentro de la iglesia, porque el enemigo está presto para destruir a la iglesia. Y como lo dice las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Como en la iglesia de Corinto, era una iglesia con muchos problemas, disensiones. Y nos dice él de una manera muy clara algunos versículos que yo voy a leer y que esta era la situación en la iglesia de Corinto, por ejemplo, como en muchas otras. Dice en 2 Corintios 12:20, porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Pablo le dice, yo no quiero encontrar nada de esto en la iglesia, porque esa era la situación. Y le exhorta a la iglesia a comportarse cristianamente de modo que desaparezcan esos grandes problemas, porque el miembro de la iglesia promete al Señor mantener la paz y la unidad dentro de la iglesia. Es lo tercero. Cuarto, el miembro de la iglesia debe contribuir liberal y gozosamente para el sostenimiento de la obra y el extendimiento del evangelio. Sostenimiento de la obra del Señor y contribuir liberal y gozosamente. El dar al Señor no es una obligación. Debe salir del corazón, debe ser voluntario, de una forma liberal, desprendiéndonos de lo que el Señor nos da, porque la experiencia, hermanos, es que cuanto más damos, lo que tenemos nos rinde, nos basta, nos alcanza. Pero cuando nos aferramos y detenemos esas bendiciones y no se los damos al Señor lo que Él le toca, lo que tenemos no nos alcanza. Entonces viene problemas de deudas, problemas de que ya estamos en apuros porque ya se acabó esta quincena, necesitamos que ya venga la otra, es decir, una vida muy, muy difícil económicamente. Pero la buena administración y el dar al Señor lo que le corresponde, usted experimentará cuánto le va a dar el Señor. Hemos, por ejemplo, cooperado para la construcción de los templos, para la compra de bienes para el templo y hemos dado cuotas o hemos dado promesas y allí hemos visto la mano del Señor. No nos hacemos más pobres al dar al Señor, sino al contrario, Él suple todo lo que falta. Y de esa manera aportamos. Pero esto es una parte importante que el miembro de la iglesia no debe olvidar, el sostener su obra de esta manera. Siguiente. Punto 5. Someterse a sus hermanos. El miembro de la iglesia debe tener presente. Someterse a sus hermanos que gobiernan y dirigen la iglesia, obedeciendo y cooperando con ellos en todo aquello que sea legítimo para promover la edificación espiritual de la iglesia y la evangelización de los inconversos. Someterse a los hermanos.
someterse unos a otros, dice la palabra del Señor. Pero esta acción no es fácil, ya en la práctica, pues. Porque el espíritu humano es rebelde por naturaleza. No le gusta someterse a Dios, ni a las leyes de Dios, ni al gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios me refiero a que Él ha puesto en este mundo autoridades eclesiásticas y autoridades aún civiles, porque son puestos por el Señor. Entonces, las escrituras nos enseñan esto y el miembro lo debe tener presente. Someterse a sus hermanos que gobiernan y dirigen la iglesia, obedeciéndolos, cooperando con ellos, no hablando mal de ellos o estando en contra de ellos o obstaculizando el trabajo de ellos, no, sino obedeciendo, sometiéndonos y cooperando con ellos para que de esta manera se edifique la iglesia y se extienda el evangelio a los inconversos. Debemos someternos a las autoridades de nuestra iglesia, porque ese es el voto que hace un miembro al inicio. Siguiente. Registrarse si en caso de que haya un cambio de domicilio, dice registrarse en la iglesia presbiteriana en lugar que reside, y si no hubiese iglesia presbiteriana, deberá iniciar los trabajos encaminados a establecerla. Es decir, un miembro de la iglesia debe tener presente que donde quiera que se encuentre debe buscar a Dios, y si no hay una iglesia presbiteriana donde asista, debe iniciar la obra, nosotros como miembros de la iglesia debemos tener esa visión, una visión misionera, que donde quiera que el Señor nos coloque o donde podamos residir, allí iniciar una obra presbiteriana. Recuerden que nuestra iglesia presbiteriana ha guardado la sana doctrina, el sistema de gobierno presbiteriano con los símbolos de fe de Westminster, Confesión de Fe, Catecismo Menor, Catecismo Mayor y los libros de gobierno y liturgia también hechos desde ese tiempo. Ha sido conservadora porque ha conservado la doctrina sana y el gobierno conforme lo enseña la palabra de Dios, y hemos leído las Sagradas Escrituras en la versión 1909, y nuestra iglesia presbiteriana ha combatido y no ha permitido al modernismo, al carismatismo y al ecumenismo, que han afectado a muchas iglesias presbiterianas también y otras denominaciones, pero nuestra iglesia ha luchado con ellos y se ha mantenido y no les ha dado lugar de ninguna manera. Y es muy necesario, hermanos, realmente vivir las escrituras e iniciar misiones presbiterianas. Miraba yo en internet recientemente cómo muchas iglesias presbiterianas se han desviado, han apostatado de la fe y son mucho más mundanas que cualquier otra iglesia que pueda existir, o cualquier otra iglesia que se ha apartado pues del Señor. Pero no todos. Hay iglesias presbiterianas fieles al Señor, y nosotros, que el Señor nos sostenga y nos ayude, hermanos, para vivir conforme el Señor. Último punto. El miembro de la iglesia debe tratar a los hermanos y a los miembros de la iglesia y aún los parientes, dice, de los miembros de la iglesia, aunque no sean creyentes, pero los debe tratar con ternura, fidelidad y respeto. Así nos debemos tratar, con ternura, fidelidad y respeto. Además, honradez, como conviene a los discípulos de Jesús que forman en este mundo una gran familia. Porque somos una gran familia. ¿Cómo nos tratamos? ¿Con ternura? ¿Con fidelidad? ¿Con respeto? ¿Con honradez?
Amémonos unos a otros, dice las Sagradas Escrituras. Solícitos en guardar la unidad de la fe. Pero también nos dice, allá en Romanos, capítulo 12, de esta manera. En Romanos 12, versículo 5, dice, así, muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Dice el 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero quería enfatizar en esta parte, hermano. Somos un cuerpo en Cristo, nos dice las Sagradas Escrituras. Y quiero leer ahora Romanos 15, versículos 5, y vean cómo dice, 5 y 6. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 7, por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Unánimes en Cristo, concordes a una boca, y de esa manera glorifiquéis a vuestro Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Padre también en los méritos del Señor. Entonces son principios que no debemos olvidar como miembros de la iglesia y que lo podamos vivir en estos tiempos difíciles de maldad, de confusión, de violencia. Nosotros somos parte del reino de Dios. No somos del mundo, como dice el Señor, porque aunque vivimos en el mundo, dice, no somos del mundo porque el reino de este mundo es un reino de tinieblas, cuyo Dios es Satán, es el pecado, porque el pecado los somete, los gobierna, y Satán es el Dios de este siglo, o del estilo de vida mundano. En cambio, el Padre nos ha redimido, nos ha rescatado del poder del pecado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es un reino de luz. La luz y las tinieblas no son compatibles, son dos reinos diferentes, con dos destinos diferentes, y nosotros somos parte del reino de Dios, los creyentes en Cristo, porque Cristo es el Rey y Cristo ha fundado un reino que es su iglesia, y si usted es creyente en Cristo, forma parte de ese reino, por lo que no debe compartir con el reino de las tinieblas ni mezclarse, sino consagrarse al Señor. Mirar a Cristo, su vida, su propósito, su deseo, su intención, su gozo, o sea, Cristo, enfóquese allí. Busque primeramente su reino y viva en él. Amados hermanos, tengan presente pues estas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios y que el Señor nos bendiga en esta tarde.